La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos, amados todos, oyentes y televidentes, en su programa radial, La Verdad. Continuando con la serie de lo que Dios dice versus lo que el hombre dice. Si hay algo que necesitamos tener presente, es que lo que Dios dice es más importante que lo que el hombre dice. Lo que Dios dice tiene mucho más peso que lo que el hombre dice. Es que, amados, al final de todo esto, como lo he estado diciendo y no tengo reparo en repetirlo, al final de todo esto, lo que va a permanecer, lo que va a prevalecer, es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. Por tanto, procuremos ver la palabra de Dios como lo más importante, aún por encima de nuestros propios criterios. Y habiendo tomado tiempo para trabajar con uno de estos conceptos, corroborándolo con la palabra de Dios, para percibir lo que Dios dice, que es ese concepto donde las personas tienden a decir no hay ni uno justo, y ya hemos echado eso por tierra, viendo lo que Dios dice por encima de lo que el hombre dice. Queremos adentrarnos, como lo habíamos mencionado en la sesión anterior, a otro argumento, otro concepto que las personas manifiestan para asegurar o respaldar el hecho de que no se puede vivir sin pecar. Y es el siguiente: el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y la gente está implicando con eso es que no hay nadie que puede tirar ninguna piedra, porque todos están bajo pecados. No se puede vivir sin el pecado. Todos pecamos. Bueno, queremos darle el mismo análisis a esta porción que le dimos a la porción anterior. Y esto es importante este tipo de análisis. Lo que pasa, amados, es que para conocer lo que Dios está diciendo a través de la palabra, hay que tomar tiempo y estudiar la palabra de Dios. Hay que tomar tiempo y leer, indagar, y allí con Dios, con una mente abierta, permitiendo que el Espíritu de Dios nos hable y asumiendo una actitud sincera, honesta. ¿Sabe lo que eso va a implicar? Eso va a implicar el divorciarnos de esa manera de pensar, literalmente tomarlo y echarlo a un lado, como quien vacía su mente, y mientras va a la porción, a la palabra de Dios, permitir que sea Dios quien vaya vertiendo los conceptos en nuestras mentes. Y eso requiere de sinceridad. Es que, amados, Dios no le va a hablar a un individuo que no es realmente sincero. Si el individuo se mantiene aferrado a sus propios criterios, Dios dice, bueno,
quédate con tus criterios. Quédate con tus criterios. Y aún así, en su misericordia, Dios procura. Pero el individuo continuamente va rechazando. Y Dios no siempre, como dice su palabra, va a contender con el hombre. Ahora, esto que la gente, este argumento que la gente utiliza, que el que no tiene pecado que tire la primera piedra, viene del libro de Juan capítulo 8. El libro de Juan capítulo 8. Y vamos a leer esta porción desde el verso 1 hasta el 11, que es lo que contempla esta experiencia que tuvo Cristo con la mujer adúltera. Dice la porción desde el verso 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, algo que hay que considerar en esto es que realmente estos escribas y fariseos no tenían ni la mínima intención de ejercer justicia. Esa no era la intención de ellos al traer a esta mujer ante Jesús. La intención de ellos era de tenderle una trampa. Era tenderle una trampa a Jesús, lanzándole una pregunta para arrinconarlo, por así decirlo. Porque una vez lanzada esta pregunta, la ley de Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahora, si Jesús, la idea era que sea cual sea la respuesta que diese Cristo, ellos tuvieran con qué agarrarse para acusarlo. Porque si Cristo hubiera dicho, bueno, apedréela, entonces ellos le hubieran acusado. Pero ¿qué pasó con tu amor? ¿Tú no amas? ¿La vamos a apedrear? ¿Dices que la apedremos? Pero entonces, si Jesús hubiera dicho, no la apedreen, entonces ellos le hubieran dicho a él, un momento, estás contra la ley de Moisés, porque la ley de Moisés dice que debemos apedrearlo. Así que en la mente de ellos, cualquiera de las dos respuestas les iba a servir para acusarlo. Y eso era todo lo que estaban procurando, acusarlo, agarrarlo en una respuesta a través de la cual pudieran acusarlo. Bueno, sigamos. Nos sigue diciendo el verso 6. Mas esto decía, tentándole, está corroborando lo que le acabé de decir, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, en otras palabras, Jesús, ¿cuál es tu respuesta? Estamos esperando que nos digas algo. Dice la palabra que Cristo se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra
contra ella. Siempre me bendice la respuesta de Cristo. Una respuesta que ellos no esperaban. No lo esperaban. Esto los agarró fuera de base. Porque ellos no esperaban esto. Es que no les había registrado que ellos estaban tratando de lidiar con Cristo, el Hijo de Dios. En la estimación de ellos, bueno, ellos eran los sabios, pero no habían considerado que Cristo era más sabio que ellos. Mientras ellos iban, Cristo fue y regresó. Él se las sabía todas. Y créame, no hay respuesta que pudiese ser más sabia y justa. Debe esperarse porque venía del justo, Jesucristo. Venía del justo. Ahora nos dice el verso 8 de la porción: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Él estaba escribiendo en tierra y ellos insistieron. Y Cristo, bueno, ¿a qué insisten? Aquí está la respuesta. Les dio la respuesta y lo dejó ahí con la respuesta y siguió escribiendo en tierra. Como que dice, bueno, ya terminé con ustedes. Estoy con lo mío aquí. Esto me hace reír. Es como si Cristo dijera, bueno, ya tienen, con lo que les acabo de decir, ya tienen suficiente juicio en la situación. Y nos dice la porción en el verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Primeramente, quedaron sorprendidos con una respuesta sumamente inesperada. Y juntamente con aquello, el peso de la acusación de sus propias conciencias. Es como si sus propias conciencias les dijeran, oye, tú no puedes tirar esa piedra. Tú no puedes tirar esa piedra. Porque tú tienes males en tu vida. Tú tienes pecado en tu vida. Quizás, o sea, tu pecado no es el adulterio, pero tu pecado es la mentira. En tu caso, no es el adulterio, pero tú robas. Y en tu caso, y trabajando con cada uno de ellos de esa manera, no pudieron tirar ninguna piedra. Es como si sus conciencias les hablaron, les acusaron. Tú no puedes tirar esa piedra. Es más, si tú le tiras esa piedra a ella, no, toma una y tíratela a ti mismo también. Porque tú también tienes males en tu vida. Y la palabra nos dice que acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, los que tenían más pecado. Los que tenían más pecado, los veteranos en el pecado. Soltaron sus piedras. No podían ejercer el juicio contra esa mujer adúltera. Y así hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ahora, Jesucristo no hace esta pregunta como quien no sabe, porque Cristo sabía todas las cosas. Para Él no había nada oculto. Él conoce los pensamientos. Él sabía la manera de pensar de las personas. Él sabía las palabras que iban a salir de las bocas de esas personas antes de pronunciarlas. Así que cuando Él manifestó aquello, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Él sabía, Él estaba consciente en aquello. Y ella dijo, ninguno. Ninguno, Señor. Entonces, tome nota de esto, por favor, porque lo que voy a leer tiene bastante peso. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Este es el contexto de la porción sobre la cual se basan las personas en la sociedad para decir que no se puede vivir sin pecar, porque Cristo dijo en la estimación de ellos que el que no tiene pecado que tire la primera piedra. Pero vamos a estudiar este asunto para darnos cuenta del espíritu de la palabra en esto, darnos cuenta de la verdad al analizar esta porción. Primeramente es importante tomar en cuenta, amados, que Cristo estaba lidiando con un grupo de personas que no estaban en la condición para juzgar. Eso es lo que la porción nos está mostrando. Cristo estaba lidiando con un grupo de personas que no estaban en la condición para juzgar. Y es más, el juicio que ellos estaban tratando de ejercer, o sea, estaba totalmente desviado, estaba mal. Estaba mal. No era un juicio equitativo. No se estaba llevando a cabo en una manera equilibrada. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios según la ley de Moisés, ellos le dijeron a Cristo, según la ley de Moisés, cuando encontramos a la mujer en adulterio, ella debe ser apedreada. Pero ellos solamente mencionaron una parte de la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés también establecía, y eso lo vemos en el libro de Levítico, en la porción en Levítico capítulo 20, vamos a leer el verso 10 de esta porción, que nos dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahí no solamente habla de la adúltera, habla también del adúltero. Muy bien, ellos trajeron a una adúltera a Jesucristo. ¿Dónde estaba el adúltero? ¿O será que ella cometió el adulterio sola? Amados, aquí vemos cómo Cristo estaba lidiando con estas personas y la manera como Él lidió fue en la manera justa. Él lidió con ellos de esa manera porque ellos estaban siendo injustos también con esta mujer. Ahora, es importante tomar en cuenta que Cristo estaba lidiando, como lo repetí, como lo mencioné, Cristo estaba lidiando con un grupo específico de personas. Un grupo específico de personas que no estaban en la capacidad de juzgar. Él expuso el pecado. Él expuso el pecado. Pero mientras expuso el pecado, esto no implicaba que tenía que ser su condición permanente. Si bien Él les dijo a ellos, el que no tiene pecado que sea el primero en lanzar la piedra, Él les estaba diciendo a ellos que en sus vidas hay pecado
hasta cierto punto. Él les estaba mostrando a ellos que ellos no podían ejercer el juicio, porque ellos mismos tenían pecado. Pero él no estaba implicando con esto que esa tenía que ser la condición permanente de ellos. ¿Por qué razón? Pues la evidencia está en el verso 11, cuando él le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahora, muchos pensarán, yo he oído a varios decir que cuando él le dijo a la mujer, vete y no peques más, estaba implicando, bueno, vete y no adulteres más. Vete y no cometas más adulterio. Pero cuando consideramos la porción, nos damos cuenta que eso sería especular. Porque la palabra nos dice eso. Cristo le dijo, vete y no peques más. Así mismo, así mismo. Y la lección en esta experiencia la vemos en el mismo libro de Mateo, pero en el capítulo 7. Y queremos trasladarnos a esa porción en el libro de Mateo, capítulo 7. Pero antes de leer esa porción, queremos manifestar queremos decir algo a manera de introducción. Esto habla acerca de juzgar, el juzgar a los demás, el juzgar a los demás. Recuerde, le recalco, no olvide que en esta porción con la mujer adúltera, Cristo estaba lidiando con un grupo de personas que no estaban en el lugar para juzgar. Y esto lo vamos a ver en el libro de Mateo 7. Pero he aquí los pensamientos antes de adentrarnos a esta porción. En primera instancia, Dios juzga para corrección. La intención de Dios cuando Él juzga a alguien, cuando hablamos de juzgar, no nos estamos refiriendo al juicio final. Nos estamos refiriendo a cuando Dios lidia con una persona en un momento dado. Él lo hace para corrección. Pero si se rechaza la corrección, entonces el juicio cae para condenación. Y no es la intención de Dios la de condenar a nadie. Es que fundamentalmente juzgar es como quien toma un elemento de medir y compara la calidad de la vida del individuo con ese instrumento de medir y le hace saber al individuo, oye, no estás viviendo conforme a este nivel, estás por debajo del nivel. Es tan sencillo cuando alguien le dice a otra persona, oye, mira, esa palabra que acabaste de decir, o esa manera de actuar, tu manera de responderle a esa persona no fue la correcta, porque respondiste con irrespeto. Y eso está por debajo del nivel, no estás respetando a la persona. Eso es fundamentalmente lo que es juzgar. Y claro, nosotros disponemos de parámetros, leyes, normas que conocemos para juzgar las vidas de los demás. La gente dice, no me juzgues. Pero en realidad todos juzgamos. Todos juzgamos de una manera u otra. Todos corregimos de alguna manera u otra. Y esto es interesante porque yo en un momento dado juzgo a tal persona y estoy esperando pues que la persona se mida de acuerdo al juicio que yo ejerzo o la corrección. Pero entonces cuando me corrigen a mí,
cuando me toca a mí sentarme en el banquillo de los acusados, entonces resisto. Pero esta es la sociedad en la cual nos encontramos. Y Cristo está procurando llevarnos a una condición a través de sus juicios sobre nosotros, sus correcciones sobre nosotros, para que cambiemos y podamos estar en el lugar en donde ya no haya juicio sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Por la condición de justos delante de Dios, que es el concepto que vimos en las sesiones anteriores. Ahora, esta es la manera de Dios de despertar al individuo a su necesidad a través de su juicio. Dios haciéndole ver al individuo, oye, la condición en la cual te encuentras no es la correcta. Estás mal. Pero recuerden que la manera de proceder de Dios es con el objetivo de que el individuo reaccione para su propio bien. Porque Dios nos ama y procura nuestro bien. Todo lo que Dios hace, toda su intención es para nuestro bien, En un momento dado pudiésemos pensar hasta, como muchos dicen, oye, pero Dios es malo. ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió lo otro? Y tantos pensamientos contrarios a Dios. Pero por favor, recuerde siempre, todo lo que Dios hace es para nuestro bienestar. Entonces, cuando Dios lidia con nosotros, cuando Él nos juzga, cuando Él nos hace ver nuestros errores, es con el objetivo de que cambiemos esa actitud o cambiemos el rumbo en el cual se encaminan nuestras vidas. Y todo esto entra dentro del esfuerzo divino para rescatarnos y llevarnos a esa maravillosa experiencia de salvación. Entonces, cuando el individuo es restaurado mediante la obra de salvación, cuando el individuo es justo delante de Dios, se encuentra en el lugar o condición para ser utilizado por Dios para juzgar también a otros, para que a su vez esos otros sean justificados o restaurados tal como Él mismo lo fue. Voy a repetirlo. Cuando el individuo es restaurado por Dios, habiéndolo juzgado, y Él cambia, pero estamos hablando de un cambio permanente, amados. No es que, me arrepiento, pido perdón y caigo nuevamente en el pecado. Y pido perdón y incurro nuevamente en el mal. Y pido perdón y no nos estamos refiriendo a aquello. Nos estamos refiriendo a un cambio definitivo, final. Un cambio definitivo. Cuando eso se da en nuestras vidas y somos justificados, entonces en esa condición Dios nos utiliza para Dios nos utiliza para juzgar las vidas de otros de manera que ellos también logren ser justificados. Y así el asunto trabaja en cadena, siendo otros beneficiados a través de esta cadena. No vamos a poder entrar en la porción como les había dicho, pero creo que con esto estará usted a la expectativa, pendiente para adentrarse a la próxima sesión. Por lo cual, amados, seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos,
www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.